Para comenzar a cortar nuestra pantaleta debemos ya tener listos nuestros 3 moldes, delantero, trasero y puente, con su debida reducción y margen de costura. El tejido que voy a utilizar es mesh. Recuerden que es importante verificar que el tejido para lencería estire tanto a lo ancho como a lo largo. Voy a identificar primero los orillos. Los orillos normalmente tienen líneas distintivas que nos permiten distinguirlo. En este caso son líneas en posición vertical. Este orillo nos va a dar la indicación de hilo de tela. Ahora voy a acomodar mi tela. Teniendo en consideración mis orillos, voy a doblarla. En este caso de mesh no es posible distinguir su derecho como su revés. Entonces, cuando es así, no hay problema en la manera como lo doblamos. Sin embargo, cuando sí lo es, hay algunos tejidos de puntos que por un lado tienen estampado y por el otro lado solamente tienen una cara blanca. Entonces, el derecho de nuestra tela siempre debe ir por dentro para poder cuidar nuestro tejido y nuestro revés por fuera. Ya que está doblado, voy a tomar mi molde más grande, que es el trasero, y voy a checar que en ese espacio ya quepa bien. Si así es, lo puedo dejar de esa forma. En caso de que le haga falta o que le sobre demasiado espacio, puedo recorrer mi tela. Lo importante es que la misma medida que tenga al inicio del doblez, que en este caso son 10 pulgadas y media, sea la misma medida que tenga todo el doblez a lo largo de la tela. O sea, en medio también debe tener 10 pulgadas y media. Si no es así, recorro la tela para que sea la misma medida. Y al final también debe tener esas 10 pulgadas y media. Esto depende del ancho de nuestro molde. En telas con stretch es normal que ocurra esto que nos pase en la orilla de esta tela, que se encoja. Entonces con un alfilercito lo podemos sujetar. Ya que tenemos bien alineada nuestra tela, vamos a colocar alfileres a lo largo de todo el orillo para que ya no se nos mueva. O por lo menos en el espacio que vamos a utilizar. Y ahora sí ya puedo comenzar a fijar mis moldes. Voy a tomar un alfiler y es importante que solamente coloquemos alfileres en el espacio de costura. Esto es como regla general al momento de tender cualquier molde de cualquier tipo de prenda. Siempre se van a colocar los alfileres solamente en el margen de costura. El doblez de tela que nosotros indicamos en esta parte, las 3X, nos dan a entender que debemos colocar el molde justamente en el espacio donde se dobla la tela. Ni 1 centímetro más ni 1 centímetro menos, justamente en donde se dobla la tela. Por eso es que no dejamos costura en este espacio. Ya coloqué alfileres en todo alrededor del molde. Coloquen los alfileres que crean necesarios para poder sujetarlo bien, ya que los tejidos de punto suelen ser algo resbalosos. Entonces, mientras mejor fijos estén, va a ser el resultado de nuestro corte con más calidad. Ahora el molde delantero tiene la misma indicación, doblez de tela. Entonces lo voy a colocar de la misma forma. Debajo de nuestro molde trasero, sobre el doblez de la tela, lo voy a fijar. Aquí es importante que nosotros consideremos el hecho de que entre espacios, al momento de colocar los moldes, podemos ahorrar o desperdiciar material. Mientras más podamos aprovechar este espacio, mientras más juntitos podamos obtener este tendido, claro, siempre respetando las indicaciones, va a ser mucho mejor. Ya que tengo fijos mis 2 moldes, puedo comenzar a cortar. Voy a introducir las tijeras de tela, es importante que sean de tela, por debajo de la mesa, las abro completamente y corto alrededor de mi molde.
Los alfileres nos van a ayudar a que no se muevan y es importante que no levantemos la tela para cortar. Las tijeras deben ir rozando la mesa o el espacio en la superficie sobre la cual estemos cortando. Esto nos va a ayudar a que no se distorsionen las medidas que ya dimos o nuestro molde tampoco se deforme. Y ya que terminé de cortar, puedo quitar los moldes. Nos hace falta cortar uno, que es el del puente. Para ello voy a quitar los alfileres con los que sujeté mi orillo. Subo un poquito mi tela ya que voy a ocupar menos espacio. Y ahora la voy a recorrer porque, aunque también mi indicación es doblez de tela, si yo la coloco aquí, todo este espacio se me va a desperdiciar. Entonces es lo que comentábamos hace rato, debo ver cuál es el ancho de mi molde para recorrer la tela y volver a alinearla. Esto lo hago con el propósito de no desperdiciar material. A nivel producción, toda la tela cuenta. Entonces, entre más podamos ahorrar, nos va a dar mayores beneficios. Y ya que volví a alinear mi tela, ahora sí puedo cortar mi puente. Así quedan nuestros 3 moldes cortados. Si noto, en esta parte yo coloqué un 1, una X y una T. Eso quiere decir que solo voy a cortar una pieza por talla. En el delantero puse lo mismo, una pieza por talla. Pero en el puente puse 2 por talla. ¿Por qué? Porque además de cortarla sobre nuestro tejido de pantaleta, también voy a cortar una de esta misma pieza, pero en algodón, en licra de algodón. Vuelvo a tender mi tela de licra de algodón con el derecho por dentro y alineo nuevamente para poder colocar mi pieza de puente. Después de cortarla, ahora ya voy a tener las 2 piezas de mi indicación. En total estas son las piezas de tela que requiero para mi pantaleta: el molde trasero, el delantero y 2 piezas de puente.